¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, como siempre acá Robertino Tarot, para ver cómo están las predicciones para Argentina. Recordemos la salida del cepo, bueno, es una semana bastante agitada. Todos quieren saber dónde van los precios, quieren saber si realmente este plan va a funcionar, dónde va a estar el dólar. Bueno, todo eso, todo lo vamos a ver acá en esta lectura de Tarot. Así que inicialmente durante esta semana pareciera que el dólar está flotando dentro de lo que el gobierno esperaba, pero sin comprar el Banco Central dólares tampoco. Algunas liquidaciones de soja, pero bueno, quiero ver qué me quieren contar las cartas. Todo esto ya lo saben de las noticias, lo saben de esta semana agitada en todo sentido en la Argentina. Casos de pedofilia, complicaciones, gente que secuestraba a supuestos abusadores, bueno. Es un desastre, ¿no? Todo lo que vemos, como siempre, bueno, va a haber muchos movimientos. Próximamente se viene el 1 de mayo, ya lo sabemos, así que quiero ver un poco qué me quieren contar las cartas fuera de lo que ya sabemos. Así que voy a ver, como siempre voy a cortar y voy a empezar a ver qué es lo que viene para esta Argentina post-cepo. A ver qué hay acá. Voy a colocar primero 5 cartas. 2, 3, 4 y 5. Voy a ir viendo qué puedo preguntar según lo que vea. Vamos a ver qué hay. Quiero ver si también si va a haber manifestaciones, si va a estar tranquilo en la parte económica y en la parte social, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, lo primero que vemos es un cambio emocional en cuanto a la situación en Argentina, ¿no? Está para algunos lados bien y por otro lado mal, algo que ya un poco también sabemos, pero el 8 tiene que ver con la casa astrológica que está relacionada con lo anímico. Hay un cambio anímico, pero que no se termina de decidir si va a ser algo benéfico o algo que va a terminar dando la vuelta, ¿no? Algo incertidumbre, es una carta de incertidumbre, pero sobre todo en el ánimo. Bueno, hay una entrada muy fuerte de dinero y reactivación de negocios, eso se ve claro en el 10, así que el tiempo que sigue a esta apertura del cepo está acompañado por esto, por ingresos, que ya sabemos, entraron dólares, pero acá se ve el 10 tiene que ver con la actividad económica, se abrió una subida, un aumento de la actividad económica más adelante. Recuerden que mis videos muchas veces no están con la actualidad. Yo no soy un noticiero, no soy un informativo, o sea, lo que busco es ver qué hay adelante. Hay videos míos, por ejemplo, el otro día estaba revisando hace un año Guerra de Comida, donde se veía el tema de los precios que iba a pasar y demás. Si quieren lo pueden ver. Bueno, una carta buenísima, el As de Basto, que tiene que ver con el comienzo. El As tiene que ver con el comienzo de las actividades laborales, un aumento en la capacidad laboral casi inmediato. Yo la verdad que no veo la perspectiva tan bien, pero es lo que me dicen las cartas, así que lo voy a decir y voy a confiar como siempre en lo que me dicen mis cartas. Una actividad económica, aumento en la situación laboral. La verdad que si le salió así, es muy bueno. Ingreso de dinero, nuevo dinero que ingresa. En cuanto a la actividad comercial, no estamos hablando del FMI, esto ya se sabe. Así que la perspectiva de estas 3 cartas es muy buena por ahora y vamos a ver qué hay después. Y bueno, la emperatriz, que tiene que ver con algo que también, esta carta me salió para Donald Trump, que estaba haciendo una tirada, y tiene que ver con un manejo de gobierno un poco más suave de Javier Milei, con bajar un poco, no lo hizo en los primeros días. Yo digo que casi le festejó en la cara a la oposición, pero bueno, lo que estamos viendo es que a partir de Semana Santa y demás, habría una idea de Javier Milei de tener un manejo un poco más suave, pero decidido, de lo que es la parte económica y la parte política. O sea, no habría, no iría al choque como estuvo yendo en este último tiempo, lógicamente, ¿no? Y también la oposición no se queda atrás, o sea, no estamos hablando de que solamente una cosa de Javier Milei. Voy a acomodar un poquito esto, que está ahí medio feo. Bueno, vamos a ver qué más me pueden contar en cuanto a la situación social las cartas. Hoy voy a hacer eso,
No voy a hacer una pregunta por ahora, después voy a ir preguntando. En cuanto a la situación social, bueno, hay una mujer que está muy enojada, sale una reina de espadas, sale una actitud combativa clara. Ya vimos varios Che Milei por ahí, ¿no? En Twitter o en X, como le quieran decir, pero pareciera que hay una idea de tomar acciones concretas. Sabemos que también la señora está teniendo algunos avances judiciales que no la favorecen demasiado, así que ya lo preguntaré en algún otro video. Hay una jugada sucia, hay algo en la sacerdotisa, que es una carta que, unida al enojo, es una carta femenina de cosas ocultas que salen a la luz. Se podría decir que durante el tiempo que viene habrá o algún carpetazo o alguna treta, digamos, contra el gobierno de Javier Milei. Eso se ve muy claro en la situación social. Va a haber algo que va a tratar de llevar la gente a la calle. Se los estoy anticipando ahora. Espero que el video lo recuerden, porque después pasan los videos, la gente no lo recuerda, y lo dije antes. Hay una treta, y esto no tiene que ver con la cuestión del 1 de mayo, ni con los días feriados. Hay alguna especie de cuestión oscura relacionado con este enojo y un plan de acción. Sacrificio. Esto tiene que ver con un sacrificio, con algo del ahorcado, o algunos lo llaman el colgado. A mí me gusta decirle el ahorcado a la carta, aunque esté en una posición de yoga. Y tiene que ver con un sacrificio de algo. Algo va a haber que sacrificar en esta situación para que esto pase. Digamos, lo que diría es que la oposición va a hacer una jugada fuerte. Pero una jugada fuerte en la que pueden quedar muy expuestos para las próximas elecciones. No les importa. Vamos a ver qué más hay. Algunos jóvenes enojados con algunas cuestiones que ocurren. Siempre están los jóvenes de por medio. Y finalmente sale esta carta, la voy a tapar porque tiene algunos temas de cierta censura, que es la estrella, que sale que todo este cambio va a ser bueno para la situación que se está llevando adelante. O sea, en lo social, ya lo saben, va a haber una especie de, yo no diría un atentado, pero algo oculto que sale a la luz para tratar de empañar esta situación del gobierno de parte de la oposición, algo que está ocurriendo sistemáticamente, ¿no? Vamos a preguntar un poco por la economía, a ver qué va a pasar. Después voy a hacer preguntas concretas. Bueno, la economía sale muy controlada, sale el emperador, una carta que realmente marca la dirección de lo que es autoridad. Bueno, sabemos que el Banco Central está muy reforzado, las medidas de Caputo que explicó son claras, pero bueno, sale una situación del emperador. Voy a preguntar también por el mercado de valores, que hoy tengo muchas ganas de ver eso. Vamos a ver qué más. Bueno, hay bastante festejo de parte de cierta gente. También van a venir misiones comerciales, es lo que se ve acá, el 6, el caballo que siempre trae mensajes, viene con cuestiones laborales. Va a haber tal vez la idea de una especie de pequeño decreto o algo que tenga que ver con lo laboral de parte del gobierno, no sé si en el Congreso, en diputados o dónde, pero está por gestionar alguna medida laboral o impositiva. Eso está muy claro en las cartas. Y esto tendrá un gran éxito. Bueno, no se puede decir nada. Algunos me dicen que las cartas, que las tendencias, bueno, pues fíjense, si me sale el carro del triunfo, yo no puedo decir que esto va a ir mal. La verdad que muy bueno el panorama, muy auspicioso, ingreso sobre todo en lo laboral, ¿no? Esta medida va a caer muy bien. No sé si va a ser un decreto de necesidad de urgencia o es algo que se va a llevar a la Cámara, pero está ante esta autoridad de manejo, ante ver lo que serían estos días, que en realidad son un mes muy cortado, ¿no? Abril para tener una tendencia. Pero bueno, lo que se ve es esto, y se ve también un éxito en esta medida laboral que podría tener con el control de lo que es el mercado interno, ¿no? Quiero saber, ahora sí voy a preguntar claramente, si va a haber aumentos de precios. Recuerdo que en esta situación los supermercados rechazaron los precios de los proveedores, principalmente de Molinos. A mí me gustaría decirles que cuando miren una empresa como Molinos, fíjense por quiénes está compuesto el directorio, ¿no? 20 años de un gobierno determinado. Es muy propio que no es que haya, sino que hay gente colocada en Molinos
dentro del directorio. También se vio en Unilever, así que vamos a ver si los precios finalmente van a tener un recorte, si van a tener un recorte, un aumento. Y si ese aumento no va a superar el 5%. Sale que todavía está en decisión. Estamos en Viernes Santo. Yo no puedo creer cómo... Que no estoy tirando cartas, sino estoy haciendo predicciones. Recuerden que no se puede tirar tarot, solamente predicciones en estos días. Están decidiendo, hay luchas y esto va a llevar tiempo, dice acá. Esto va a llevar tiempo. O sea, van a tomar un tiempo para cambiar los precios. Ese tiempo será hasta fines de abril, esta tregua. Sí, señor. Bueno, hasta fines de abril lo que me dice acá es que no va a haber sensibles gastos, sensible aumento en los gastos, sobre todo de la comida y demás precios, sino que hay una especie de tregua, por lo menos hasta abril. La carta del sol me indica que sí. Lo que quiero saber ahora es si las marchas van a traer consecuencias desagradables en estos días, va a haber incidentes o problemas. Sale que la gente está muy triste con esto y sale que sí, que va a haber un acto temerario durante las marchas que podría traer consecuencias. El loco implica algo estúpido, ¿no? Alguna estupidez que genera un repudio, algo que no viene muy bien. Quiero saber ahora si las causas sobre la señora CFK seguirán avanzando. Más adelante haré algo más completo. 4 por ahora está apuntada pero no sentenciada. Hay uno de los jueces que realmente quiere que la causa avance. No sé quién será, no conozco a los jueces, pero son cautelosos en cuanto a cómo llevarlo adelante. Otro de los jueces más adelante pedirá que esto vaya para adelante. Y me sale también que la señora está muy angustiada. Esta carta implica de alguien que no sabe qué hacer, se siente amenazada. Es lo que ya nos había salido antes. Hay bastante presencia de CFK acá, a pesar de que la tirada no se trata de ella, sino de ver cómo iba la cuestión después del cepo. Pero bueno, hay un dominio de su angustia, de su incapacidad para moverse. Voy a preguntar, ya que no es una tirada de ella, pero ya que veo esta situación, saben que yo nunca preparo un guión para las tiradas, sino voy viendo lo que sale. Voy a preguntar si sería condenada o tendría alguna condena antes de lo que se espera en septiembre, ¿no? En lo que son la postulación, en realidad es antes, ¿no? Pero antes de la postulación. Sale que están asociados para que ello ocurra. Sale que alguien está prácticamente llevando adelante eso, que está planeado que sea así, destruirla antes de que eso ocurra, y no van a lograr sacar a Cristina del juego antes de las elecciones, así que por ahora la idea sería que se postularía para las elecciones. Bueno, voy a preguntar también si esta situación de flotación del dólar, que es un tema que les importa, creo que a todos los argentinos, se va a mantener igual hasta fin de abril. Si va a estar cerca de los 1150 más o menos. Quiero preguntar directamente, vamos a ver con los números. Si va a estar cerca de los 150 en la banda el dólar. Me sale que más o menos es lo que está acordado. Y me sale que no. Esto me preocupa. Bueno, voy a preguntar si va a estar por encima de los 1150 el dólar para finales de abril. La respuesta es no. Bueno, sale la muerte. Va a estar por debajo de los 1150 pesos el dólar para fines de abril. Sí, absolutamente me salen las cartas, sale la carta del mundo. Así que bueno, estamos hablando de un dólar más barato de 1150. El Banco Central va a poder comprar, o sea, va a estar por debajo de los 1000 el dólar. Sí, absolutamente me sale. Y es lo que planearon desde el ministerio. Y es lo que tienen planeado desde el poder. El hierofante implica sabiduría más gobierno. O sea, estamos hablando de Caputo. O sea, la verdad, sale todo muy positivo para el post-cepo. O sea, salvo la situación, bueno, de la señora, no sería CFK quitada del medio o condenada, por decirlo de alguna manera.
ya está condenada, pero bueno, no tendría esta condena que le impediría postularse. Hay mucho nerviosismo en la oposición, hay en la marcha algún tipo de incidente, pero no se ven cosas demasiado graves con respecto a la salida del cepo. Bueno, voy a preguntar por último si las acciones y bonos argentinos van a subir para aquellos que hacen inversiones o que quieren saber cómo puede influir eso en sus trabajos. Sale que va a estar volátil, dudoso, la luna, la carta de la volatilidad. Está bien, pero va a tener ganancias a fin de abril. Sale que el exterior es muy importante, sí, no entiendo. Sale que se habló mucho de esto, de las ganancias de la banca. No, sacar carta, alguien entró a hacer maniobras a la bolsa, ya sale. Quiero saber si los bonos van a subir o no. Bueno, están posicionados para que eso ocurra, digamos, están a buen precio para comprar. Eso es lo que me sale, pero no va a haber ganancias, estará bastante empatado el mercado, así que no se ve. Y voy a hacer una última pregunta, porque tengo interés también en eso, que es el tema candente de Argentina. Quiero saber si va a haber, para la gente que me escucha, además, que sé que hay muchos jubilados también que escuchan en el canal y ven los videos, si va a haber un aumento para los jubilados, alguna medida que los sanee de esta situación terrible que se está viviendo y que no se puede evitar mencionar, ¿no? ¿Alguien está trabajando para eso? Sí, pero ¿lo van a hacer o no? Hay algo que se va a entregar. Acá veo una entrega, pero no tengo una respuesta definitiva. Muchas cartas, demasiadas vueltas. Acá el dinero está disponible para eso. Hay un inicio de idea de hacerlo y la respuesta es: las herramientas están dadas. Lo que supongo que va a pasar con el tema jubilados, va a haber un aumento, porque acá se ve esta carta, es una carta que claramente indica a alguien obsequiando, dando algo, un bono, alguna cosa de ese tipo, y van a sentar el precedente para que las cosas estén listas para tomar una medida importante más adelante. Digamos, la idea es adelantar algo de lo que, por supuesto, de la barbaridad que les comió la inflación, y tratar de... no pregunté por la inflación, me voy a preguntar ahora. Y tratar de que estén las condiciones dadas para poder tomar alguna medida. Última pregunta, quiero saber si la inflación en este mes, porque puede no haber aumento de precios en la comida, lo que estuve preguntando, va a haber ahí como una tregua hasta fin de abril. Pero voy a ver ahora si la inflación va a estar por debajo de los 5 puntos. A ver qué me sale. Es algo que no los deja dormir en el Ministerio de Economía. Dicen que no pasa nada, pero están preocupados. El dinero para que eso no pase. La respuesta es sí, y es justo que así sea. O sea, se hicieron las cosas bien para que eso pase. ¿Va a estar por debajo del 4%? Voy a preguntar rápido. Sí. ¿Va a estar por debajo del 3? No puede estar por debajo del 3. ¿Por debajo del 3,5? Hasta que no salga un arcano mayor, no voy a dejar de sacar cartas. Por debajo del 3,5 no me quiere contestar. Debe estar 3,75 para que no me conteste. Sí, va a estar entre 3,5 por ahí. Un poquito por debajo, tal vez 3,25. Así que bueno, eso es lo que tengo. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Felices Pascuas.